¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a estar trabajando con el tema de hechos, procesos y explicación histórica, con este aprendizaje esperado que dice así: reconoce las diferencias entre un hecho y un proceso histórico. Y bueno, antes de entrar a esta parte de lo que es el concepto de lo que es un hecho histórico, vamos a hacer bueno, el trabajo que normalmente venimos haciendo, que es un escenario didáctico. Este escenario didáctico pues, lo vamos a armar en un momentito, lo vamos a diseñar y está la verdad bastante sencillo. Vamos a tomar primero que nada una hoja blanca. Puede ser también una hoja de color, puede ser también una hoja reciclada, también podemos ocupar ese tipo de materiales. Y entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a hacer lo que normalmente hacemos en clase, que es esta figura base. Vamos a hacerla, vamos a marcarla perfectamente bien, vamos a marcarla perfectamente bien de un lado, perfectamente bien del otro. Esta sección con sus tijeras la vamos a recortar, esta sección la vamos a recortar por acá, de tal manera que nos va a quedar esta tirita. La vamos a guardar para ocuparla en otra ocasión. En este momento no la vamos a ocupar, la vamos a guardar para que no la tiremos, no la vamos a tirar, la vamos a guardar para otra sesión. Esta tirita la vamos a guardar para otra sesión. Fíjense bien, vamos a tomar la hoja así como está. Ahí está, me alejo un poquito para que vean. Aquí hay una línea que está a la mitad y voy a doblar al contrario esta figura para que quede de la siguiente manera. Miren, voy a marcar así justamente, ahí está, marcamos de un lado, marcamos del otro, abrimos y vean, en la parte del centro, bueno, en la parte del centro debe quedar pues una especie de, así si lo vemos así, como una especie de cruz, si lo ponemos así como una especie de tache, ¿no? Entonces, aquí en la parte de abajo vamos a tomar nuestra regla y vamos a marcar 4 centímetros. Yo lo voy a hacer con el plumón para que ustedes lo puedan ver y digan, ah, bueno, sí, funciona, sí, sí lo está haciendo el profe, porque luego de repente puede ser que que a lo mejor no lo podamos hacer bien y bueno, mejor les voy indicando, yo lo voy haciendo con ustedes, miren, de aquí a aquí, 4 centímetros. Voy a marcar esta sección de tal manera que va a quedar aquí. Miren, ahí está. Voy a marcarlo perfectamente bien de este lado para hacer este escenario didáctico. Nos debe quedar algo así, miren, ahí está. Así nos debe quedar. Ahora, del lado izquierdo y del lado derecho voy a doblar estas secciones de tal manera que van a quedar así, miren. Ahí está una. La voy a marcar. Digo, traten de que quede, como siempre digo, lo más exacto que se pueda. Así, digamos que de esta manera. Ahí está, miren. Lo marcan. Ahí está. Lo voy a marcar lo más exacto que se pueda. Ahí está. Voy a marcar de este lado. Voy a marcar de este lado. Más o menos así. Ahí está. Lo marco bien y van a decir de qué medida hizo esta sección. Si les parece bien, lo voy a marcar y lo voy a medir para que ustedes lo puedan ver. Y más o menos son aproximadamente 16 centímetros. Y lo voy a marcar para que ustedes lo vean, para que ustedes también lo puedan hacer allí en casa. Fíjense bien. Ahí está. De este lado, ya vieron, aquí marqué 16 centímetros y doble. Y voy a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Voy a hacer exactamente lo mismo, digo, lo más, como siempre lo digo, lo más exacto que se pueda para que quede esta figura bien, 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 bien hechecita, de la misma manera. Y lo voy a trazar también para que ustedes lo vean, que no digan, ah, ven, ¿cómo le sale esa otra parte, no? Muy bien, exacto, miren, casi es la misma distancia prácticamente. 16 centímetros, miren, ahí está. ¿Ya vieron? Aquí están los 16 centímetros. Doblo y nos debe quedar algo así. Marquen bien todas estas secciones, marquen bien todas estas secciones, márquenlas muy bien, ahí está, nos debe quedar algo así. 4, 16 y 16. Y ahí está bien pendiente, pendiente, pendiente. Y acá, ¿sale? Y nos debe quedar algo así. Ahora quiero que ubiquen que aquí hay una línea que atraviesa la hoja a la mitad. Aquí, ahí está el plumón para que lo vean más o menos la línea. Y vamos a doblar hacia atrás, tomando como referencia esa línea que ya estaba marcada
y vean cómo debe quedar. Debe quedar algo así. Ahí está, miren. Nos debe quedar algo así. Ahí está, ¿no? Más o menos, ahí está. Y lo único que le tengo que hacer ahora a este organizador gráfico, pues es marcarle los ojitos, le voy a marcar sus ojos, le voy a marcar acá también de este lado sus ojos, aquí le voy a marcar este como especie de, pues va a ser como su nariz, ahorita se los muestro para que vean más o menos cómo va quedando, ahí está, miren, digo más o menos porque recuerden que a veces pues me cuesta un poquito esto de la dibujada, pero más le echo ya, cada vez le echo más ganas. Y entonces, más o menos debe quedar así, miren. Ahorita se los presento. Ahí está. Su naricita. Ahí está. Acá sus ojos. Vamos a poner acá sus pupilas. Este lado también. Más o menos así. Y más o menos así. Miren qué tal. Ahí está. ¿Ya vieron? Ya va tomando forma. Vamos a marcar estas secciones que son como unas especies de bigotitos que van acá. Es un león, ¿no? Digo, de acuerdo a la idea, se supone que es un león, aunque podemos colorearlo y darle más forma, pero la idea es que vaya quedando esta figura así. Ahora, este organizador gráfico, este escenario didáctico, lo vamos a usar de la siguiente manera. Se abre, se cierra, se abre, se cierra, ¿no? Entonces, acá adentro es donde vamos a estar ocupando estas secciones para poner la información que vamos a trabajar el día de hoy. Son 7 secciones, entonces puede quedar de la siguiente manera, miren, se los presento para que ustedes lo vean. A ver, miren, ¿qué tal? Abrimos y aquí están, miren, perdón, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Les digo que lo pueden colorear, le pueden poner, bueno, ocupar colores para que se vea más, más como león, digo, ahí está, pero definitivamente que cada quien le puede poner su muy particular toque para que vaya quedando este escenario didáctico y adentro nuestro organizador gráfico. ¿Ya vieron? Ahí está. Muy bien, lo pueden, les digo, poner otros colores, darle más forma, bueno, digo, para que lo vayan haciendo propio, ¿no? Cada uno de estos escenarios didácticos que vamos a estar elaborando. Ahora, pues nos vamos a abocar, ya que tenemos nuestro escenario didáctico, ahora nos vamos a abocar a ir haciendo este análisis de toda esta información. Y bueno, ¿qué es un hecho histórico? Bueno, pues en este caso tenemos aquí que, de acuerdo a la información, son eventos que suceden en el pasado y debido a su importancia para uno o varios grupos sociales, marcaron un antes y un después en su historia. Entonces, definitivamente que cuando hablamos de este tipo de, pues, de situaciones, de eventos, pues realmente nos damos cuenta de que son eventos que suceden, ¿no? Así literal en el pasado y debido a su importancia para uno o varios grupos sociales, marcaron un antes y un después. O sea, hablamos de momentos cruciales, momentos que van a marcar a estos grupos sociales y que les van a dar una pauta, ¿no? Un cambio, una transición de un momento a otro momento histórico, ¿no? Entonces, de alguna manera, todo esto nos permite tener, pues, que hay muchos hechos históricos, ¿no? Que van marcando a la historia y que estos mismos hechos históricos forman parte de una situación todavía muchísimo más grande, que son los procesos históricos, ¿ok? Pues bien, vamos avanzando. Y entonces, ¿qué características tiene un hecho histórico? Bueno, pues son varias. Por ejemplo, aquí tenemos la primera, debe ser relevante socialmente. Y cuando hablamos de esta relevancia social, pues es que debe tener un impacto fuerte en la comunidad, ¿no? Es decir, en la sociedad en la que nosotros nos desenvolvemos, debe tener un impacto muy fuerte. Entonces, debe ser relevante socialmente. Estar relacionado con otros sucesos, es decir, debe tener esta relación causa-efecto, ¿no? Entonces, estar relacionado con otros sucesos. Todo se va conectando y yo, bueno, digo, de alguna manera cuando hablamos ya
lo vamos a ver más adelante, con procesos históricos, hablamos de muchos factores, ¿no? Que van sumándose para que se pueda dar ese proceso histórico, ¿no? Entonces, está relacionado con otros sucesos. Haber proporcionado un cambio o una ruptura con respecto al pasado. Y es que, bueno, digo, aquí es interesante esta parte porque de repente luego pensamos o decimos, ¿no? Que los hechos históricos los podemos estar viendo en el momento y analizarlos en el momento, ¿no? No se puede, hay que dejar que pase un determinado tiempo para que podamos, pues, ver todas esas consecuencias que pueda generar en el corto, en el mediano y en el largo plazo un hecho histórico, ¿no? Entonces aquí, pues sí, haber propiciado un cambio, una ruptura, pero se va a ver hasta después, ¿no? Hasta después, ya que haya ocurrido este hecho histórico. Entonces, así justamente, ser explicado dentro de su propio contexto, tomando en cuenta la situación política, económica, social y cultural del momento. Entonces, explicarlo en el sentido de que podamos tomar todos los ámbitos, ¿no? Que conciernen a la sociedad en la que nos desenvolvemos. Está la parte política, está la parte económica, está la parte social y está la parte cultural, ¿no? Y de alguna manera, pues tratar de explicar todos estos elementos en su conjunto, ¿no? Y estar suficientemente alejado, aquí está lo que yo les comentaba, o sea, finalmente de este hecho histórico para poder comprender y analizar el impacto que tuvo. No podemos ahora sí que explicarlo cuando está sucediendo, ¿no? En ese momento todavía no se puede hacer una explicación clara, precisa de este hecho histórico. Hay que esperar a que pase un tiempo para que se puedan observar las consecuencias de ese hecho histórico y poderlo de alguna manera pues analizar y empezar a hacer toda esta labor que es muy importante para los historiadores, ¿no? Entonces, y por último, pues bueno, haber sido protagonizado por seres humanos, ¿no? Definitivamente que también. Pero bueno, vamos avanzando, ahí está. ¿En qué radica la dificultad de estudiar hechos históricos? Bueno, pues la dificultad radica en que, pues ahora sí que de repente puede haber, pues diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar, diferentes maneras de ver y entender el mundo, ¿no? Entonces, esa perspectiva que toma el historiador para analizar, perdón, ahí ya me fui un poquito abajito, para analizar interpretar, ya que no hay una sola versión de estos, ¿no? Entonces podemos dejar hasta aquí una sola versión de estos. O sea, tenemos que pensar que de alguna manera los hechos históricos que se van dando a lo largo de un determinado tiempo, pues las personas que los van viviendo, ¿no? Y a lo mejor en un momento determinado el historiador toma estas primeras fuentes, ¿no? De la gente que vivió esos eventos y pueda generarse una perspectiva, pero conforme va pasando el tiempo, ¿no? Y las fuentes se van convirtiendo ya no en primarias, sino en secundarias, o surgen estas nuevas fuentes, las secundarias, y entonces ahí se puede dar otra interpretación, ¿no? Entonces, algo que también yo comento mucho en las clases es que es muy fácil a veces en la historia juzgar, juzgar a pues lo que pasó, ahora sí que valga la redundancia, en el pasado, ¿no? Y entonces, pues sí, porque si estamos en el presente se nos hace muy fácil decir, ah, hubieran hecho esto o yo hubiera hecho aquello, o sea, a veces eso, a veces pasa, ¿no? Entonces, el historiador pues tiene que tratar en la medida de lo posible de ser lo más objetivo posible para no, pues ahora sí, estar dando este tipo de opiniones, ¿no? Acerca de un determinado hecho histórico y que son de carácter subjetivo y son desde el presente, ¿no? Porque hay que ver ese contexto, ¿no? El contexto en el que se están desarrollando. Ahora también yo lo comento esto en clase. eh, no podemos hacer una explicación al 100% de lo que pasó en un determinado momento, ¿no?
hay que tener, digo, a lo más se podrá explicar un 70, hasta un 80% probablemente, pero 100% al 100% como sucedió, no se puede porque pues no nos tocó vivir esa época o ese momento en el que se dio este hecho y también estos procesos históricos, ¿no? Entonces, pues ahí, como dice, estos hechos históricos están sujetos a diversas interpretaciones por parte de los historiadores, de modo que nuestra manera de entender el pasado cambia según el análisis que hagamos de los hechos históricos, ¿no? Entonces, va a depender mucho del historiador, a veces hasta también la manera en la que se le, pues, aprendió el historiador, ¿no? A construir, porque hay diferentes corrientes históricas, ¿no? Y las que surjan y las que seguirán surgiendo, pues obviamente van a dar nuevas interpretaciones del pasado, ¿no? De esos hechos históricos. Muy bien. Y bueno, algunos ejemplos aquí de manera muy rápida acerca de estos hechos históricos, ¿no? ¿Qué representa la primera imagen? Bueno, pues ahí tenemos, ¿no? Es una ciudad, digo, se ve un poquito pixeleada, pero bueno, en la medida de lo posible, pues es la famosa o el famoso sitio de la Ciudad de México, Tenochtitlan, ¿no? Obviamente ahí, bueno, no se alcanza a ver, pero ahí vemos algunos caballos, vemos algunos soldados españoles, vemos unos pequeños barcos que andan ahí de lado. Estas imágenes nos representan esos hechos históricos, ¿no? Un momento determinado de la historia, ¿no? Del pasado. Ahí podemos ver claramente cómo pues está dándose ese sitio, ¿no? De la ciudad de México, Tenochtitlán, y podemos ver allá al fondo, ¿no? El famoso templo mayor y esta calzada, ¿no? Que atravesaba para, bueno, todo lo que era este lago para poder llegar, el lago de Texcoco para poder llegar a lo que es el templo mayor, ¿no? Lo que es la ciudad de México, Tenochtitlán. Y pues ahí tenemos barcos, y también tenemos soldados, como ya decíamos, y también a los aliados indígenas que fueron, pues prácticamente como en los últimos días se ha estado haciendo referencia, ya que se cumplieron los 500 años de ese, pues sí, del sitio de la ciudad y de la caída de la Ciudad de México, Tenochtitlán, el 13 de agosto de 2021 se celebraron 500 años, porque fue un 13 de agosto de 1521. Entonces aquí tenemos pues una imagen que representa ese hecho histórico, ¿no? Ahí lo vemos claramente. Muy bien, vamos avanzando y también tenemos, por ejemplo, ¿qué representa esta también segunda imagen también importante, ¿no? Que también se acaba de celebrar ese bicentenario, ¿no? El 27 de septiembre de 2021 con que fue el 27 de septiembre de 1821, la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Entonces también tenemos otra imagen que marca, ¿no? Un antes y un después, ¿no? Un hecho histórico que va a marcar el fin de la guerra de independencia y que va a dar pie al inicio de la historia de el México independiente. Entonces también esta otra imagen nos marca precisamente ese hecho histórico, un antes y un después, ¿sale? Y acá tenemos otra imagen, esta imagen es la imagen del fusilamiento de Maximiliano ahí en el Cerro de las Campanas en Querétaro, y que pues evidentemente pues también va a marcar un antes y un después, ¿no? Un antes, la guerra de reforma, el segundo imperio, y ahora ya esta etapa de, pues podemos decir que ya de, entre comillas, de paz, ¿no? Entra a nuestro país, porque todavía faltaría otro tramo más para que se pudiera llegar a dar esa paz, ¿no? Porque vendría ya la instauración ya de la República y la etapa ya de, pues sí, ya de más estabilidad para nuestro país, entre comillas, porque todavía vendría la etapa de Porfirio Díaz, ¿no? Con el plan de la Noria, con el plan de Tuxtepec, y después ya también ya llegar él a la presidencia de la República, y de ahí pues ya se estarían 30 años de esa etapa llamada el porfiriato. Pero bueno, ahí está, ¿no? También marca un antes y un después esta imagen del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo.
Muy bien, y esta otra también marca un antes y un después, ¿no? La famosa imagen entre, ahí podemos ver a Francisco Villa, a Emiliano Zapata, ¿no? Marca esa etapa importantísima de la historia de nuestro país, de la Revolución Mexicana, ¿no? Un antes, un después, la llegada de los ejércitos zapatistas y villistas a la Ciudad de México, va a marcar también un antes y un después. Entonces, podemos ver que las imágenes también nos hablan de estos hechos históricos y que pues forman parte de nuestro pasado, ¿no? Muy bien, y acá por último tenemos otra imagen que también marca un antes y un después, ¿no? La llegada del presidente Vicente Fox al gobierno de la República en el año 2000, marcó también un antes y un después en esta famosa dictadura, ¿no? Del PRI, ¿no? Que estuvo prácticamente 70 años gobernando y que se daría esa transición democrática en el año 2000, ¿no? Entonces, también marca un antes y un después y que como lo vimos en las características, marca todas, ¿no? O sea, todas estas situaciones que lo político, lo económico, lo social, lo cultural, todo cambia y la sociedad en la que nosotros nos desenvolvemos por forma parte de eso, ¿no? Entonces, ahí, como también se llega a decir, nosotros también formamos parte de la historia cuando vivimos estos eventos, ¿no? Estos hechos históricos. Muy bien, pues hasta aquí le dejamos. Muchas gracias por ver el video. Si lo ven, cuídense mucho y estamos aquí al pendientes. Ya saben, denle like, suscríbanse, comentarios, ya saben. Y pues lo más importante es que compartan. Si les gusta, compártanlo. Y bueno, pues muchas gracias. Nos vemos. Bye.